11 muertos. De esos 11 muertos, 7 están enterrados en el cementerio de la Recoleta. De esos 7, solamente 2 sabemos dónde están. Uno de ellos es este señor, Julio César Franco. Julio César Franco no tiene nada que ver con los francos de ahora. No sé si los que son de Asunción conocen la plaza que está detrás de Salesianito, cerca del mercado. Ese tiene el nombre de este muchacho. ¿Quién fue Julio César Franco? Era un estudiante del primer año de medicina que jugaba fútbol, que estaba jugando en Cerro Porteño, era capitán de Cerro Porteño. Ya jugaba en la selección paraguaya también. Se fue a la manifestación y la ráfaga ametralladora literalmente le agujereó el estómago. O sea, murió ahí mismo. Tenía un futuro muy prometedor. Estaba estudiando medicina, era una persona muy inteligente, pero le agarró la ráfaga y dice: muerto en la trágica mañana del 23 de octubre de 1931, alevosamente asesinado por mano de los reprobos, palabras que ya no usamos. Vida arrancada a los suyos y a la patria, sus padres, hermanos y demás deudos, con el corazón lleno de dolor, dedican este recuerdo a la memoria del llorado Julio. Es lo único que queda de Julio, uno de los mártires de aquel 23 de octubre. Si van a morir por la patria, piensen 2 veces. Así van a terminar. Ahí en un rinconcito. Ahora vamos a ver este. ¿Ya? Pueden pisar, si eso no se va a romper, pueden pisar, en serio. Yo no pisaría en el medio de los costados, sí. Fuera de bola tiro. En los costados no va a pasar nada. En el medio por ahí. Pasen para que vamos a hablar de este. Acá hay lugar. Y ahí también pueden pararse sin ningún problema. Acá está Lucio Cayo Godoy. Fíjense ese apellido. Ese es un apellido inventado. ¿Sí? Su papá se llamaba, que yo creo que está acá, pero como las placas se roban toda la puta madre, no sé si está. Esa no se dice. Cierto, Amén. Juan Silvano Godoy era un personaje así, eso muy bizarro. Imagínense, fue convencional, el papá de este, fue convencional a los 19 años. Y desde que pisó Paraguay, lo único que hizo fue quilombo. Él fue el organizador del asesinato de Juan Bautista Gil, presidente de la República, asesinado en el año 1877. Él fue la cabeza. Fracasó la revolución que armó después de matarle al presidente, se fue a traer plata a Argentina, armó una revolución, fracasó, otra vez se fue y viene a Argentina tranquilamente. Juntó buen dinero, era amigo de Bartolomé Mitre. Y con el dinero que juntó hizo una gran biblioteca, una gran pinacoteca. En el año 1895 hubo una amnistía general, justamente luego de la Revolución Liberal, cuando se comienzan a reorganizar, los colorados dicen amnistía general para todos. El que quiere volver al país, que venga, sin importar qué hizo. El tipo le mató a un presidente y vino a vivir tranquilamente. No es lo que vino a vivir tranquilamente, le dijeron, ¿qué querés ser? Y yo tengo muchos libros. Bueno, director de biblioteca y museo del Paraguay. Le dieron un cargo público. Le mató a un presidente y terminó con un cargo público tranquilamente. Tenía mucha plata. Su casa es donde hoy funciona la vicepresidencia de la República, donde entubaron ese edificio horrible en el medio de la construcción vieja. Y ahí funcionaba el museo, porque su casa era un museo. Como él tenía todos los libros y todas las pinacotecas, dijo, bueno, en mi casa vamos a hacer funcionar el museo. Tuvo varios hijos, uno de ellos es Lucio Sila Godoy, que es uno de los fundadores del Club Olimpia. Él muere en una revolución en el año 1904, la revolución liberales contra Colorado, combatiendo por los colorados en la zona de Carapegua. Hay una postal que van a encontrar en internet, ponen su nombre y van a encontrar, se llamaba Lucio, esa L es de Lucio. Acá está enterrado también uno de los yernos de Juan Silvano Godoy, que es el español Viriato Díaz Pérez, uno de los intelectuales más importantes de habla hispana de principios del siglo XX, que vino a vivir acá, justamente se enganchó con una paraguaya y se quedó a vivir acá.
Y él fue el creador de los primeros grupos culturales en su momento, que después fueron desapareciendo con el tiempo lastimosamente ante la premura de la guerra del Chaco. Así que el papá de ese señor lo que era un kilómetro. Eso sí puedo decir, ¿verdad? No menos. Mayoría. Por favor, hija. Al coronel, ¿qué es lo de mi batida? O sea, en el auto tenemos la escuela. Yo estuve por Cerro Coral el día de Cerro Coral. ¿En serio? Sí, espectacular, con Ramón Vargas. Pero este año. Sí, este año. Ahí aprendimos muchísimas cosas. Siempre se aprende. A ver. Ahora sí, Queda el terror y en forma imprevista vinimos a tocar un concurso de historia. Echando rosa. Saludar, está haciendo ahí. Él no sabe ni qué es lo que está pasando. Sí, pero después se enterarán. Ya una vez grabado. Bueno, ahora vamos a hacer ya los pasillos. Esta es una de las cosas más emblemáticas de la Recoleta, es de la hija de Manuel Lynch y de Francisco Serrano López. Una niña que a los 6 meses murió, probablemente de una disentería. Y esta tumba, como se dan cuenta, está en el medio de la calle. El cementerio de la Recoleta tuvo una reorganización en la década de 1910 y abrieron estas calles grandes. Y él tenía que ser como punto de referencia aquella. De hecho, se sacó todo lo que había acá y se respetaron. Yo creo que con buen tino del intendente de aquella época que dijo que esto tenía un valor y dejó acá, a pesar de que todo el resto se había sacado y se había llevado a otro lugar. Esto está en un inglés antiguo, no es el inglés moderno. El que sabe leer inglés se va a dar cuenta que no va a entender el poema. Un poema escrito por Lynch con mucha simbología. Esto es, todo lo que está boca abajo generalmente representa la muerte. Había un búho arriba que desapareció, probablemente en el saqueo de Asunción. El búho es un animal que ve a la noche, entonces es parte de la simbología funeraria también. Acá están enterrados varios de los hijos varios del linaje de Enrique Solano López, y probablemente él mismo está acá. Porque sé que por el registro Enrique está enterrado en el cementerio de la Recoleta, y acá también está otro hijo de López, creo que se llama Carlos, que también está acá. Entonces es una tumba donde están varios López. Esto sí ya es nuevo, azulejo, pero esto es original. Ahí donde se ve Ignacio, familia Ibarra, está enterrado Ignacio Ibarra, uno de los dos últimos combatientes que le dio con vida al mariscal López en el Aquidauá Ñihui. Cuando López cayó en el Aquidauá, dos combatientes le ayudaron. Uno se llamaba Silvestre Aveiro y el otro se llamaba Ignacio Ibarra. Trataron de levantarle, pero imagínense no haber comido prácticamente nada en un mes, tratar de levantar a López es imposible. Cuando llegaron los brasileros, se tuvieron que ir, y Ignacio Ibarra funda un periódico en el año 1881, el 1 de marzo de 1881. Ese periódico se llamó La Democracia, que fue el periódico que más tiempo duró en aquel tiempo, desde 1881 hasta 1904. En el año 1885, también el 1 de marzo, aparece en el diario la primera crónica de Cerro Corá redactada por un paraguayo. Como él vivió todo ese episodio, le vio morir a López porque estaba muy cerca, relató todo, prácticamente todo el diario. En esa época pues los diarios tenían 4 páginas, eran 3 páginas de noticias, 1 página de anuncios publicitarios. 2 páginas agarra todo el relato de lo que fue Cerro Corá, y es el primer testimonio que tenemos sobre ese evento de un paraguayo.
Ya había relatos de brasileños y argentinos también, pero en paraguayos casi no. Él muere muy joven en el año 1889, creo que tenía 35 años, muere de un ataque cardíaco en su propia oficina. Y deja amplia descendencia, que es lo que van a ver en las páginas. Y en uno de estas fue que con quien estuviste antes no quise ingresar, era que estaba Eder Acosta. ¿Con él? Y que él daba las charlas. Él era buenas personas. 10 años antes de que naciéramos. Y si se caen, griten, pues, así les sacamos, no se queden ahí. Don Guillermo de los Ríos fue parte del movimiento euskicista. ¿Qué es lo que era el euskicismo? El Partido Colorado, así como les conté hace rato, el Partido Liberal se dividió en cívicos y radicales. El Partido Colorado se dividió en euskicistas por Juan Bautista Egusquiza y en caballerista por Bernardino Caballero. Los principales referentes del egusquicismo eran Emilio Acebal, Guillermo de los Ríos y el señor Bierzi, Santiago Bierzi. Por supuesto, el abuelo del Bierzi de ahora. Ya en esa época los ya tenían plata, o sea, los tres eran multimillonarios. La peculiaridad del egusquicismo, que no se repite en el liberalismo, es que los egusquicistas, cuando fueron desplazados del poder en 1902, sus principales referentes pasaron al Partido Liberal. Guillermo de los Ríos era candidato por el egusquicismo para la elección del año 1902, pero Caballero se adelantó y le hizo un golpe de estado a Emilio Acebal y dejó sin efecto esa candidatura. Ellos, ¿qué hacen? Directamente aterrizan en el Partido Liberal. Tanto así que Emilio Acebal, siendo presidente del Paraguay por el Partido Colorado, en el año 1908-1910 se convierte en senador por el Partido Liberal. Es un caso único. O sea, hay casos, miles de casos de Colorado y liberales que se dieron vuelta y viceversa, pero haber sido presidente de la República y después senador por otro partido no hay. Ese es el caso de Emilio Acebal.
y para que se den cuenta cómo el olvido para todos nos va a equiparar, no sé qué sé yo, encontremos una vacuna para algo importante. Probablemente cuando se mueran nuestros hijos, nuestros nietos, nos va a pasar lo mismo que a mí. Este era uno de los hombres más ricos del Paraguay, dueño de la mitad del ganado del Paraguay, era un comerciante demasiado importante. Eran todos con socios comerciales y políticos, todos eran negocistas, todos eran. Y este es, creo que es de Jersey, acá, este que está acá. Ahí enfrente está el, y yo creo que de ahí sacaron la plata. Acá vamos a traer el pasillito, pero acá vamos a ver con la Veremos si al final de esta transmisión encontramos algo que evidencie lo paranormal en medio de esta charla. Porque allá viene más gente. Hay grandes eventos que conmocionaron a la sociedad paraguaya en diferentes periodos. La muerte de el niño Palmieri en la década, o sea, la mayoría acá es jóvenes, pero se acuerdan, 1982. A Palmieri lo termina matando en un secuestro. El caso de Bernardo Aranda, de los 108 y un quemado, que también conmocionó a la sociedad paraguaya. Y el caso de los Gadim, el asesinato del parricidio de Villamorra, que de alguna manera tiene que ver con Carlota Palmerola, porque justo en su propiedad, o sea, parte de lo que fue su propiedad, vivían los Gadim, en donde hoy es la casa cuna. La casa era muy grande, no era solamente la casa cuna, agarraba todo, hasta cruzaba lo que hoy es San Martín, esa estación de servicio, creo que hay una churrasquería, todo eso otra vez para atrás, agarraba todo Telefuturo, o sea, una propiedad muy grande era la de los Gadim. Un francés que se había radicado en Argentina un buen tiempo, se hizo buen pasar económico, tenía un solo hijo, Gastón, que se quiso casar con la hija de un peón. La chica se llamaba Ana Meyereyer. Cuando sus padres rechazaron la relación, él no tuvo mejor idea que asesinarlos, o sea, planear el asesinato. Le pagó a un peón que estaba disgustado con sus padres, que se llamaba Cipriano León, y una noche, aprovechando que su papá era masón, en esa época no es que como hoy en día que decía, bueno, voy a salir, me dijo mi novia, no es que voy a salir, no había los lugares donde ir. El tipo vivía en Villamorra, no es que todos los días vos te podías pegar el lujo, me voy al centro a tomar algo, no, vivía lejos de lo que era el centro. Entonces el único día que no estaba en la casa era el día que tenía la tenía masónica, donde se iba hasta el centro de Asunción. Aprovecharon que estaba durmiendo la señora, que se llamaba Emma Gadim, la termina matando un hachazo en la cama Cipriano León. Le esperan a don ¿cómo se llamaba? Laurén. Le esperan a don Laurén. Cuando entra a la casa, un hachazo por la cara. Tratan de quemar los cuerpos. Cuando ven el humo, los vecinos, que no eran que vivían tampoco muy cerca, cuando ven el humo, van a ayudar y ahí se encuentran con un macabro espectáculo. Rápidamente la policía se dio cuenta que Gastón tenía algo que ver y al otro día comprobaron, a ellos le mataron el 24 de julio de 1915. Al otro día cayó en poder de la policía una carta que él le había escrito a Ana donde decía que le iba a matar a su padre. Arrestaron y el juicio estuvo plagado de vicios, plagado. Él era menor de edad cuando cometió el crimen, él probablemente no era paraguayo, probablemente haya nacido en Francia, y lo más importante, al parecer tenía un problema mental. Entonces, no había posibilidad de que él sea ejecutado, o sea, pueda ser condenado a muerte. Pero la opinión pública es tan poderosa, tanto ahora como antes. Ahora sí que es más difícil hacerle cambiar a un juez
o a los políticos de decisión. A veces ocurre, pero no siempre. En aquella época la opinión pública le obligó al juez a tomar la decisión de tener que condenarlo a pena de muerte. Porque no estaban dados los requisitos para que sea condenado a pena de muerte. Pero la sociedad no le iba a perdonar jamás al gobierno de esa época, aunque el Poder Judicial en teoría está separado del Poder Ejecutivo, de que no le condenen a muerte. Lo condenaron a muerte. El 1 de diciembre del año 1917, el presidente de la República de aquella época, Manuel Franco, refrenda, o sea, él era el único, así como en Estados Unidos, el único que puede conmutar la pena es la autoridad máxima del Estado en Estados Unidos, pero acá del gobierno, que le podía conmutar la pena, cambiarle la pena a cadena perpetua, pero prefirió firmar la pena de muerte. Lo terminan matando ese día en la cárcel pública, que hoy sería el patio, era parte del patio del Colegio de la Providencia. Fue un espectáculo, si ustedes ven las fotos, miles de personas. Bueno, no había mucho entretenimiento. Pero sí, pero le pusieron a las 6 de la mañana, a las 4 o 5 de la mañana, ya estaba lleno de eso. Bueno, la gente se despertaba a las 4, ahí está. Le hicieron sentar, después van a poder googlear. Le hicieron sentar a los dos. Te preguntan pues si querés decir una última palabra. Cipriano pidió perdón y el otro se malentonó y se rompió la cancha. No tengo miedo. Y eran 7 en el balazos, chao. A los dos le enterraron, al patrimonio lo enterraron acá, ya cuando fallecieron. Esto es solamente ya la lápida. La familia que hizo este panteón, por lo visto conocía la historia y quiso mantener la lápida y me parece muy bien y mantuvo la lápida. A Gadín y a Cipriano lo enterraron en el Mangrullo, afuera de los extramuros, o sea, había un perímetro, lo enterraron afuera. Y muchos dicen que estudiantes de medicina de esa época aprovecharon los cuerpos y sacaron, y al poco tiempo desaparecieron los cuerpos de Gadín y de Cipriano León. Y así terminó la historia del parricida de... Eso se hicieron antes. Sí. Antes podía... Seguramente hay acá gente que escucha podcast. Sí. En aquella época era el radioteatro. Y toda la familia se reunía y hacían todos los sonidos y hacían personajes. Mi abuelo escuchó, mi abuelo me contó, ellos todos conocían, mi abuelo nació 3 años después de que ocurrió esto, y ellos en la década de 1930, 40 escuchaban el radioteatro y toda la familia conocía la historia de Galín. Bueno, vamos a ver un pasillo blanco. Venga, madre. Esta es famosa la historia más contada pues se repite. Y la gente le llama las lloronas. Realmente no son las lloronas, les voy a contar que sí. ¿Y por qué le llaman las lloronas? Este es el complejo escultórico más importante que hay en el cementerio de la Recoleta. No van a encontrar algo parecido a esto. Lo único que yo encontré, sinceramente, es un reporte de un periódico del año 1923 que hablaba de que esto iba a llegar acá a la Recoleta y lo menciona con mucha curiosidad porque son esculturas que vinieron desde Francia. Y si ustedes vienen a medir esto, van a encontrar que es perfecta la medida, la simétrica del cuerpo. Debe tener como unos 1,75 m si le haces parar a las imágenes de las estatuas. Son las 3 fases del dolor. No me pregunte cuáles son. Uno es resignación, los otros 2 no sé. Pero fíjense en los detalles. La escultura es perfecta. ¿Por qué se le llama la llorona? Porque en Paraguay está esa costumbre de que siempre cuando se muere alguien hay 2 o 3 señoras que lloran que nadie le conoce.
Pues es cierto, cuando mi abuelo murió, ya había una señora que no paraban de gritar. Yo pregunté quién es y mi mamá me dijo, no sé. Y no, recién llegaron y están llorando. Entonces, esa es la llorona que habla de México. Pero estas lloronas, que es muy parecido a la salutación lacrimosa de los guaraníes, que también solían llorar cuando hacían sus rituales antropofágicos y demás. Entonces es algo paraguayo, pero no tiene nada que ver con la llorona. Esto es un complejo que tiene que ver con la fase del dolor. Este es un marido enamorado. También encontré el obituario de la chica. La chica tenía 21 años cuando murió. El marido era un poco mayor que ella, tenía como 15 años más, y le hace construir esto. Y el apellido, eso sí que les voy a deber. Porque en las crónicas que nosotros encontramos, cuando cuentan la historia, habla de una familia Dávalos. Yo no encuentro ese apellido dentro de la gente que tiene. Tampoco encuentro el nombre del marido. El de la chica, sí, su apellido era Casabianca o Casales, algo así. Lo voy a ver después en mi reporte, voy a compartir en redes sociales. Encuentro la historia por partes, no encuentro el apellido del marido, pero evidentemente tenía mucha plata y estaba muy enamorado porque mandó traer esto de Francia. Ella muere en el 21 y el complejo llega en el 23 recién. O sea, probablemente ya estuvo enterrado acá y después le manda a construir todo este complejo. Y atrás yo veo que hay flores todavía, o sea, no sé si tienen familia o le gusta a la gente del lugar y viene y pone sus flores ahí atrás. Así que esa es la historia por parte. ¿Dónde está la tumba? ¿La tumba dónde está? Ahí atrás está, ahí abajo. Abajo está la tumba. Abajo está la tumba. Así que son las tres fases del dolor, no son lloronas. Sí, era como un estanque ahí. Yo creo que sí. Esto yo creo que era como un estanque. Una fuente, Fíjense, una cascada, una fuente. una fuente. Una fuente. Una fuente. Pero ya se me acabaron los periódicos para ver. Vamos a ver si encuentro algún documento como para completar la historia. Sí, pero no te da tampoco mucho dato. Ya vi la seguimos acá, porque ya no vamos a ganar la vamos a terminar en el sobran tres turnos, este es el panteón liberal, que es lo que yo les conté con respecto a cívicos contra radicales. Esta tumba se comenzó a organizar justamente cuando hay esa amnistía en el año 1895. Se forma la sociedad 18 de octubre, en honor al 18 de octubre de 1891, con la idea de traerle acá los mártires de ese combate. Los dos más importantes eran Eduardo Vera. El sargento mayor Eduardo Vera y el diputado Juan Machay. Ellos eran los dos más, ellos eran los dos más importantes, pero en la revolución murieron por lo menos 20 liberales. La idea era traerlos acá. ¿Cuánto tardaban en hacer todo el panteón? 30 años por ahí. Se inauguró durante el gobierno de Eligio Ayala. Y Eligio Ayala, además de traerles a los que habían caído el 18 de octubre, le trajo también a su tío, que era Juan de la Cruz Ayala, uno de los fundadores del Partido Liberal y el que realmente empieza de alguna manera desde los periódicos el quiebre del grupo encabezado por Bernardino Caballero, que después termina fundando el Partido Liberal. O sea, se merece también estar acá, que fue perseguido durante mucho tiempo, se fue a vivir a Argentina, le agarró una enfermedad y murió muy joven en Paraná, sí, en Entre Ríos, terminó muriendo. Y él fue el primero que entró acá con todos los honores. En la década de 1960 se construyó el nuevo panteón militar que está al otro lado. Entonces se vació gran parte del panteón militar de acá. Una de las tumbas que estaban era la de Eligio Ayala. El gobierno colorado, el partido colorado recién, o sea, el ejército paraguayo recién le había expulsado a la columna 14 de mayo, que era una columna liberal. Entonces no tuvieron mejor idea que tirar el cajón
de Ligueyala, ahí cerca, cuando había todavía espacio, cerca del Panteón Militar. Una familia de apellido Vallejos, que se encargaban de limpiar este lugar, fueron advertidos por uno de los cuidadores del cementerio de que los restos de Ligueyala estaban allí en la intemperie. Como si en ese momento hubieran pedido permiso, probablemente se iban a perder para siempre los restos de allá. Lo que hicieron es poner en una urna improvisada, le llamaron al presidente del Partido Liberal de aquella época, que era Pastore, el apellido Pastore, Carlos Pastore, y trajeron a escondidas y metieron acá los restos de Ligueyala. Años después avisaron que acá están los restos de Ligueyala, y hoy en día esos restos están en el Panteón Nacional de los Héroes. Merecido. Pero ese fue todo el periplo que pasó, quien inauguró también el Panteón. Bueno, vamos a lo ¿este qué tipo de arquitectura más o menos sería? ¿No es ecléctico ahora? No, este es tipo alemán. Alemán, ¿verdad? ¿Cómo es? No, imperio alemán sería. Algo grande sin muchos detalles. O sea, modernismo alemán sería. Bueno, esta es la tumba del primer presidente liberal del Paraguay, Juan Bautista Gaona. Le expliqué ya por qué está acá. No es radical, pues. Encima era empresario. Era socio de Caballero, eran dueños de la industrial paraguaya. O sea, no le iban a poner jamás en el Panteón Liberal, le dejaron acá. Pero sin embargo no deja de tener importancia, fue el primer, cuando los liberales ganan la revolución en el año 1904, le alzan a este empresario, un empresario muy importante, banquero, era dueño del Banco Mercantil, que tenía una hermosa construcción en diagonal al Panteón, detrás del Panteón de los Héroes, que era hermosa, con un reloj bellísimo, que a alguien se le ocurrió derribar en la década de 1960. Y ahora hay un edificio moderno, pero una belleza, era el banco propiedad de este señor, que quedó olvidado para los liberales. Hay muchos ahora sí, acá salimos ya los pasillitos. Los pasillitos donde me retamos por decir groserías. Esto, gracias, Ramón. En el año 1940, la iglesia del arzobispado, en los últimos años ya del Monseñor Guarín, ¿qué año murió? 43, 44. Por la década de 40 murió. En la última etapa de la vida de Bogarín, evidentemente hubo un choque muy grande ya entre la masonería que venía en picada, porque después de la guerra del Chaco, la institución masónica se fue así, por los personajes que comenzaban a frecuentar la masonería. La guerra debilitó muchas instituciones, entre ellas la masonería. Y Bogarín venía en una disputa ya desde el año 36 con el Estado paraguayo por la cuestión del problema del Panteón de los Héroes, que después se convirtió, primero fue Panteón solamente de los Héroes en la época de Franco, después se convirtió en Panteón de los Héroes y Oratorio. Realmente ese lugar se había creado para oratorio. En todo ese marco, la Iglesia Católica decide no solamente chocar definitivamente ya con la masonería, sino también eliminar sus símbolos. Esto depende de la Iglesia paraguaya, se dependía de la Iglesia, hoy depende del municipio de Asunción, pero sigue teniendo también alguna potestad la Iglesia. ¿Diocesanos son acá, o son de alguna orden? Diocesanos. Son diocesanos. En aquella época tenían poder todavía sobre el cementerio y sacaron absolutamente toda simbología masónica, todo símbolo.
cruces con la escuadra del compás, molduras con la escuadra del compás, todo lo que sea escuadra del compás desapareció del cementerio. Uno de ellos es este. José II de Cut fue uno de los principales políticos que reorganizaron el Estado paraguayo luego de la guerra de la Triple Alianza. Fue uno de los legionarios. Pero ese cada uno va a evaluar después. Pero realmente es el que reorganiza el Estado paraguayo. El Estado paraguayo no tenía banco, no tenía sistema de salud, no tenía sistema impositivo, no tenía sistema de educación, nada, no tenía todo, prácticamente lo estructuró de Cut. Que siempre fue un gran odiado, fue siempre un gran incomprendido. Cuando quiso ser presidente, todos se lo opusieron. Tanto así que el único que le quiso llevar a la presidencia, que era su concuñado, le terminó haciendo un golpe de Estado. Se llamaba Juan Gualberto González. Y la amargura le llegó al final de su edad y termina suicidándose incluso. Cuando a él lo entierran, este mausoleo tenía otros detalles. Ahí está su busto. Ese sirvió a la patria, no es por él, ojo. Es por su nieto, que tenía el mismo nombre, que sirvió al ejército paraguayo durante la guerra de Chaco. O sea, no, esta más tiene que ser de Cut Costa. Pero el tema es que sus nietos sí sirvieron del lado correcto, digamos. Y por eso es que esa placa no está en honor a él. Él se terminó suicidando. Y para darse la vuelta nomás, este es el panteón de Andrés Rodríguez. Como le dije, es el estilo neogótico más importante que se encuentra en el cementerio de la Revolución. Es imponente. Es decir, este se terminó de construir en el año 1909. Por lo que se encuentra en los periódicos, dice la crónica que tardaron un año en hacer. Yo no sé si se puede tardar tanto, pero si tenemos en cuenta que esto tiene muchos detalles y que era prácticamente artesanal, puede ser. Es impresionante. Ellos compraron el... Bueno, vamos a terminar ya porque... Para terminar, hicimos una mitad pasillo y una mitad... Hicimos una mitad pasillo y una mitad pasillo. Yo creo que igual valió la pena. Un ratito vamos a esperar que vengan todos y vamos a terminar con esta historia de amor. No, y ahora te voy a... Ahora terminamos y ya te quedas. Sí. No, ya. El otro. Bueno, para terminar nuestro paseo del día de hoy, nuestro tour presencial, gracias a Dios, volvimos a volver. La tumba de Madan Lynch. ¿Qué pasó? Madan Lynch, por supuesto, murió en Francia. En el periodo, a López se lo había reivindicado totalmente ya para 1936, cuando por un decreto Franco lo hace nombrar héroe sin ejemplar.
Eso se vuelve parte del sistema educativo a instancias de Natalicio González, que empieza el periodo nacionalista de la educación paraguaya. ¿Qué es el periodo nacionalista? Se habla solamente bien de López y de los héroes, y del resto o se habla mal o no se habla. Entonces ahí tenemos muchas lagunas que empieza ese discurso en base a la educación paraguaya. En 1960, Stroessner ya comienza a preparar los festejos, la conmemoración por los 100 años del fin de la guerra, 1970. Comienza a hacer monumentos en diferentes partes del país, recupera figuras de la guerra que se habían perdido, usa el libro de los héroes para hacer eso. El libro de los héroes es un libro que había escrito en el año 1922 Juan Euleari. Y comienzan a aparecer de repente héroes que no eran tan escuchados en el Valois Rivarola, Capitán Vado. Comienzan a tener preponderancia. Y uno de los elementos de la reivindicación tenía mucho que ver con Madame Lynch, porque el aura de Madame Lynch también se romantizó durante ese periodo nacionalista. Entonces, ¿qué dice Stroessner? Dice, vamos a traerla a Madame Lynch y vamos a llevarla al Panteón Nacional de los Reyes. Y ahí la iglesia le dijo, no, lo siento, Madame Lynch era anglicana, era casada y tuvo hijos con otro hombre. O sea, no había la posibilidad de que entre en el Panteón. Stroessner, en la década de 1960, hay que recordar todavía que la Iglesia Católica tenía muchísimo poder. Hasta hoy sigue teniendo un poder cercano al gobierno, pero en esa época tenía mucho poder. El discurso del púlpito podía hacer tambalear cualquier cosa. Encima, Stroessner ya comenzaba a tener problemas con las ligas agrarias. Entonces dijo, no, ¿para qué me voy a meter en problemas con la iglesia? Y mandó construir esto en tiempo récord. Esto es Sonia Lutier. La urna viene por avión hasta Buenos Aires y desde Buenos Aires viene por la Cañonera Paraguay para ser recibida en cada pueblo desde Humaitá, desde Paso de Patria hasta llegar a Asunción. Sus restos llegaron en el año 1961 y esa representación alegórica de arriba tiene que ver justamente con ese discurso nacionalista que instaló en la memoria de los paraguayos que Madame Lynch con sus propias manos cavó la tumba de López. Les invito a cualquiera que se vaya a Cerro Corá, moje una hora el agua y trate un poco de cavar con la mano. Les pido por favor. En un estado de locura he hecho tantas cosas como esta. El que realmente lo entierra a Lynch es el coronel Francisco Lino Cabriza. Ella es testigo del acto. Ella compra la mortaja, o sea, una sábana para ponerla él a su hijo que estaba muerto también, a Panchito, pero no cava con la mano. Eso es parte de un discurso. Y esta alegoría tiene que ver con ese discurso. Por eso está ella con dos palas. No, pero una pala y dos cruces. Una pala y dos cruces. Entonces, esta es la emblemática tumba de Madame, para quienes no conocen. Ahora viene la parte dolorosa de esto. Esta actividad se realizó con el objetivo de juntar fondos para una fundación que se llama Don Bosco Roa. Es ¿cómo se llama? A voluntad. Y ahora vamos a sacar instrumentos para que ustedes ahora. Cuando mi mamá me dijo, hay un gato de Olimpia, yo me fui a burlar. Este es un perro y este es un dálmata, no es de Olimpia. Qué mucho que busqué el gato de Olimpia. Es un dálmata de bendición. Les pido por favor que no pongan monedas porque en serio muchísimo hicimos para tapar atrás y eso se va a hundir. Así que les pido por favor que solamente billetes es de 100.000. A partir de 100.000 el perro siente y tira así. Yo te voy a pasar para hacerte correr. Y tenemos dos libros que también por la venta se van dos libros que por la venta se van a la alcancía. Uno que es Memoria de la Ocupación, que tiene que ver con el periodo de ocupación aliada, que tiene que ver con el periodo de ocupación aliada, donde se habla también del saqueo de Asunción y el saqueo del cementerio. Y el otro que es del Mariscal López,
De que todo el mundo habla bien o mal, pero siempre habla. El libro de Mariscal López está de 30 y el libro de la ocupación está 70. Y tenemos un libro de Bernardino Caballero que está a 100.000, que ese sí es para pagar la edición. Así que esto vale de García y eso da unos nuevos. Ahora, eso, y yo vendo los libros, yo vendo estos. Y Saúl vende eso. Brevemente se puede hablar de Vladimir Kelly mientras aportamos. No puedo hablar, ¿qué es lo que vamos a hablar de Mateo? Sí, es un personaje muy nuevo. No, Charma Quilombo. Acá sí no, político colorado que llegó a ser empresario. Roberto, ¿vos sabés que eso es bastante? Es un cementerio muy conocido de acá de Asunción, donde están personajes ilustres de la historia, como el Mariscal López, el cual tuvo dos facciones que eran lopistas y antilopistas, personas que estaban a favor o en contra del Mariscal. Bueno, ya terminamos transmisión, porque ya no son cosas banales ya las que están pasando. Tu abuelo